Listo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Estimados asistentes a la presentación de la revista Parresía, la revista estudiantil de filosofía Parresía de la Universidad Autónoma de Nayarit. El título de este espacio en este Congreso Internacional de Filosofía es la presentación de esta revista y la presentación del número 10 de la misma, ¿no? Sin embargo, vamos a proceder de la siguiente manera. En este espacio vamos a comenzar con una breve explicación, una breve descripción del concepto de parresía y por qué se decidió en el 2015 ponerle este nombre a esta publicación. Posteriormente daríamos paso a la génesis de este proyecto, es decir, cómo surge, cuáles fueron las inquietudes en aquel momento, en aquel 2015, cuál es la intención de la publicación de esta revista. Pasaríamos posteriormente, en un tercer momento, a dar un recuento muy rápido de los números que hemos publicado para detenernos un poquito más en el 10º número, que es el número que se iba, vaya, este congreso se iba a llevar a cabo hace un año, entonces era el número más reciente en ese momento. Actualmente ya tenemos 12 números publicados, pero nos vamos a tener un poquito más en ese 10º para seguir con la forma en la que estaba elaborado el programa. Posteriormente, hablaríamos ya al final sobre las normas para autores, quienes quieran publicar con nosotros, y también sobre la convocatoria que está actualmente circulando para la publicación del número 13 de la revista. Bien, en ese tenor, pues, bueno, les agradezco nuevamente su asistencia. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y voy a presentar a quienes me acompañan en la presentación de esta revista. Me presento primero a mí. Mi nombre es Robert Gamboa Denis. Yo soy el editor de la revista, soy profesor de la Universidad, del programa de licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Nayarit. Me acompaña también en esta presentación la maestra Ania Rodríguez Martínez. Ella es maestra en humanidades, es la coordinadora del programa de licenciatura en filosofía de la misma universidad. Y me acompaña también mi tocayo, Roberto Gutiérrez Carmelu, quien es licenciado ya, licenciado en filosofía por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit, y quien también ha presentado, bueno, ha publicado trabajos con nosotros en esta revista, ¿no? Y ha colaborado en muchos otros ámbitos con nosotros ahí en el programa académico de filosofía. Bien, entonces, sin más preámbulos, damos comienzo al primer momento de esta presentación, que sería una breve explicación por parte de Roberto Gutiérrez acerca del concepto de parresía y por qué se decide ponerle este nombre a esta publicación. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y un saludo a todos y a todas quienes nos acompañan en este día, en el marco pues de este 20º Congreso Internacional de Filosofía, organizado por la AFM, ¿verdad? La Asociación Filosófica de México. Pues bien, como ya lo compartía mi tocayo, Robert, pues estamos aquí para hacer la presentación de la revista Parresía, del programa académico de filosofía de la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces, en este primer momento, mi participación pues pretende explicar este concepto, ¿no? El concepto de parresía, que es el que le da nombre a nuestra revista, y que, bueno, de alguna manera también refleja el espíritu o el proyecto que hay detrás, ¿no? de la revista. Entonces, pues les comparto que parresía es un concepto que es retomado por Michel Foucault a partir de una genealogía que él hace de la noción de sujeto en la época patrística, ¿no? Entonces, Michel Foucault retoma específicamente del poeta griego Eurípides este concepto en su texto Discurso y Verdad en la Antigua Grecia. Sí, ese es como el contexto. Entonces, estamos en una obra de Foucault, en una genealogía que él hace, a partir de filósofos y filósofas griegos, romanos y cristianos de la época patrística. Bien, de entrada entonces, pues,
parresía es un concepto que busca vincular el decir y el hacer. Eso es como una primera aproximación, ¿no? En este sentido, el vínculo entre el decir y el de hacer tiene una dimensión ética que lo atraviesa, ¿sí? Es decir, para Foucault la parresía es un compromiso que genera en el filósofo entre la verdad entendida en una dimensión, digamos, ética, no nada más epistemológica. Esto es muy importante. Para Foucault la idea de parresía se entiende un compromiso con la verdad como una autenticidad en el vivir. Esto es, pues la verdad se entiende como un modo de vida que asume el filósofo y que le hace un sujeto que enuncia la verdad y que se compromete a vivir de acuerdo con ella, ¿no? Hay una conducta ética que es coincidente entre esta verdad que es enunciada en términos epistemológicos y que al mismo tiempo es vivida como un compromiso ético, ¿no? Entonces, ahí tiene esta doble dimensión, ¿no? La verdad en el concepto de parresía Foucaultiano es a la vez un principio epistemológico y a la vez un principio ético. Esto es importante porque para Foucault, por ejemplo, si habláramos en esta noción de parresía, si dijéramos que un enunciado es verdadero, eso no bastaría para decir que hay parresía ahí, ¿no? Puede haber verdad en el enunciado, pero hasta ahí nada más estaremos entendiendo la verdad como principio epistemológico, y en este caso la parresía también implica que haya que sea un principio ético, la verdad, ¿no? Que haya una correlación entre los modos de vida del sujeto, en este caso lo enfoca en el filósofo, para que se vinculen en un vivir que sea coherente con eso que se enuncia, ¿no? Entonces, la verdad en la parresía es este compromiso epistemológico y ético del filósofo que se convierte en un modo de vida coherente con aquello que es enunciado, ¿no? Esa me parece que es una primera aproximación general y bueno, podemos decantar algunos puntos porque Foucault va a distinguir entre otra gente que puede ser que tenga un vínculo o que digamos que enuncie verdades o que se dedique a decir una verdad o a exponer una aproximación a ella, pero que no cumpla con el criterio de parresía, ¿no? Por ejemplo, para Foucault también hay un vínculo que tiene que ver entre el filósofo que expresa la verdad con su interlocutor. Esto es, su comunicación también tiene que ser clara y tiene que ser transparente para quien lo escucha, ¿sí? Entonces ahí también hay una dimensión ética que lo vincula con el oyente, ¿no? Hay un vínculo epistémico y ético también que vincula con el oyente, de modo que quien escucha se siente interpelado a saber que está recibiendo un mensaje que sea al mismo tiempo, digamos, muy natural, muy claro, muy específico, pero sin caer en meras ligerezas, en menos banalidades, sin caer en un discurso meramente retórico también, por otro lado. ¿Sí? Entonces crea este vínculo. Desde luego, acá esta concepción, digamos, esta verdad de la parresía en términos epistemológicos, también puede incurrir en un error el filósofo, ¿no? que vive esta parresía, es decir, el objetivo o la propuesta en Foucault es que de hecho sea verdadero lo que está diciendo, ¿no? No nada más que piense que es verdadero el filósofo, sino que de hecho lo sea. Pero bueno, se reconoce Foucault que eso puede fallar, ¿no? Aquí la cuestión es que, digamos, que el filósofo al enunciar esta verdad sea honesto también en términos intelectuales para reconocer que está haciendo un verdadero proceso reflexivo, crítico, que le lleva a este concepto o a este enunciado, ¿no? que está declarando, y que por lo tanto, aun cuando puede ser que no sea verdadero, su proceso sí implica, ¿no? Un ejercicio racional en el que sí hay un compromiso intelectual y ético, pues, de alcanzar la verdad, ¿no? Y en última instancia, un aspecto también importante es que en Foucault la parresía también implica un riesgo para consigo mismo. Precisamente la búsqueda de la verdad y la búsqueda de esta coherencia con la verdad genera que el filósofo también viva en una constante crítica y autocrítica de su propio discurso, de su propio actuar, ¿no? Es alguien que también, digamos, pone en riesgo su propia existencia en búsqueda de esa verdad como autenticidad para el vivir y para el pensar. Entonces, digamos, a grandes rasgos, esa es la noción de parresía que presenta Foucault. Y digamos que en resumen, pues la parresía relaciona al sujeto con la verdad a través de la franqueza consigo mismo
con quien la escucha y con el ejercicio mismo de su vida, ¿no? En libertad y en deber de correlación. Y digamos, esa es más o menos la idea del concepto de parresía en Foucault. Muchas gracias, Roberto. Sí, recuerdo en aquel 2015 cuando pensamos en inaugurar esta revista, pues el debate, ¿no? Nos debatimos entre diversos nombres, entre diversos títulos, generó cierto, no sé si descontento decirlo, pero porque fonéticamente quizás no es muy agraciado el término de parresía, ¿no? Pero la verdad es que la propuesta del maestro César Ricardo Luque Santana, a quien le mandamos un saludo, quien propone este nombre y la explicación que nos da con todo esto que acabas de decir, Roberto, sobre Foucault, con ese compromiso del filósofo, compromiso epistemológico y también un compromiso ético, es decir, de hablar con la verdad, de hablar con franqueza, pero también vivir esa filosofía, ¿no? Nos convenció en aquel momento y entonces pues nos decantamos por ese nombre, ¿no? Bien, entonces ese es el concepto de parresía y es por ese compromiso que creemos que debe tener el filósofo en su pensar y en su vivir, pues es que decidimos ponerle ese título. No sé, maestra Tania, si aquí no estaba presupuestado, pero si quisiera comentar algo sobre eso, sobre lo de Foucault y sobre el título. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos siguen en las redes sociales también y agradecer principalmente el espacio a la Asociación Filosófica de México, que es segunda ocasión que estamos aquí presentando la revista con ellos y la verdad hemos tenido buena respuesta, han llegado artículos de diversas partes de la República y también del exterior. Y creo que eso también avala mucho el trabajo de la edición, ¿no? El editor, que es el maestro Robert Gamboa Denis, con el acompañamiento de varios compañeras y compañeros de filosofía, tanto estudiantes como profesores, pues vamos a encontrar que hay una revista que se mantiene. No es fácil mantener una revista por 6 años de manera virtual, y eso creo que ha permitido que nuestra revista esté nuevamente hoy en este marco internacional de este congreso que nos convoca a filósofas y filósofos, ¿no? Pues nada, creo que Robert lo ha hecho muy bien sobre esta cuestión de la parresía. Michel Foucault es uno de los autores que a mí más me ha cautivado y que a propósito de la pandemia, pues se ha vuelto a él en los últimos textos que escribió, ¿no? Que se han publicado de manera póstuma, que es la cuestión de la biopolítica y la cuestión de este tercer momento que tiene que ver con la parresía, con la cuestión de cómo nos constituimos como sujetos, ¿no? Entonces creo que abrir las puertas para que lleguen más artículos y que de alguna manera esta revista sea una de las mejores revistas en algún momento de filosofía a nivel nacional e internacional, que es nuestro sueño. También aquí puedo agradecer a la presidenta de la asociación, a Xochitl Amalia López Molina, que tuvimos la venia de participar también en el evento que organizaron en Aguascalientes en el 2018 y que pues también estaba emocionada por esta revista y que actualmente pues ella también nos abre las puertas de este espacio junto con el vicepresidente Aureliano Ortega Esquivel, ¿no? Entonces creo que podemos enmarcar que esta revista tiene ciertas normas de las cuales ahorita nos va a hablar Robert Gamboa y pues nada más felicitar a quienes hacen parte, bueno, que son parte fundamental de la edición y también de que los trabajos que se reciben son de excelente calidad, ¿no? Entonces, cedo el uso de la palabra a Robert para que nos platique un poquito más al respecto. Gracias. Muchas gracias, maestra Tania. Sí, como bien comenta, bueno, esta iniciativa surge en el año 2015. Ese es el año en el que yo me incorporo a la planta docente del programa académico de filosofía de la Universidad Autónoma de Nayarit. En ese momento estaba en la coordinación la maestra Ana Cecilia Alicia Ortega, a quien también le mandamos un fuerte abrazo, y si nos está escuchando, más aún. Entonces, no recuerdo exactamente, para ser honesto, si soy yo quien se acerca con la inquietud o si es ella quien me lo comenta,
pero es algo que ya se venía comentando, por lo menos entre pasillos, de un tiempo, de ese tiempo un poquito para atrás, ¿no? Les comento a quienes nos escuchan que en la Universidad Autónoma de Nayarit, en el programa académico de filosofía, llevamos a cabo comúnmente, se ha pausado en algunos momentos por la cuestión de la pandemia, pero comúnmente se llevan a cabo 2 coloquios de estudiantes, ¿no? Uno en noviembre para el Día Internacional de la Filosofía y el otro normalmente en el mes de mayo. Entonces, cuando yo y otros compañeros, bueno, éramos estudiantes, pues llegamos a participar en varios de esos coloquios, llegamos a ir a otros coloquios en otras partes del país, y entonces estaba mucho este compartir trabajos, compartir experiencias, investigaciones, etcétera, filosóficas, en estos coloquios, ¿no? Presentar nuestra ponencia, recibir críticas, ¿no? Recibir comentarios a estas. Entonces llega este momento en el 2015 cuando se acerca la maestra Ceci a mí y comentamos, ¿no? Bueno, ¿por qué no llevamos esto de los coloquios, esto de la comunicación de nuestros trabajos y de la crítica a nuestros trabajos, lo llevamos a un siguiente nivel, ¿no? Porque a veces sucedía que, bueno, se quedaba el paper, el trabajo presentado en las mesas de trabajo, valga la redundancia, se hacían los comentarios y eso, y pues quedaba un poquito olvidado, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué no dejarlo plasmado, ¿no? ¿Por qué no dejarlo en escrito, en un recipiente, ¿no? Para que pueda seguir siendo criticado, evaluado, analizado estos trabajos, y no solamente por las personas que asistan a estos coloquios, ¿no? En este caso, en los coloquios de la Universidad Autónoma de Nayarit, pues entre los mismos estudiantes de la universidad, profesores, etcétera, sino que sea una publicación que también personas de otros estados de la República e incluso de otros países pues también puedan revisar y analizar y criticar estos trabajos, ¿no? Entonces surge esta idea y decimos, pues va, adelante, hay que crear una revista, ¿no? Una revista estudiantil de filosofía, ¿no? Esa era digamos, nuestra encomienda, que siguiera siendo estudiantil, ¿no? ¿Por qué razón? Por la razón de que somos de la creencia, no me dejarán mentir Roberto, la maestra Tania, que bueno, en estos coloquios de filosofía, el estudiante se empieza a foguear, ¿no? Empieza a tener contacto con, ya no solo con la crítica que le hace su profesor en el aula, a su trabajo escrito, a sus ensayos o a sus ideas, ¿no? A la expresión de sus ideas de manera verbal, sino que se sujetaba a la crítica en un ambiente de evento, ¿no? De evento por parte de más personas, ¿no? Entonces, se empiezan a foguear los estudiantes en este tipo de eventos, y pues creíamos que era necesario que siguieran con este fogueo, siguieran con esta preparación para el mundo profesional, por así decirlo, ¿no? También entendemos que gran parte del quehacer profesional de los filósofos es la investigación y la publicación de los resultados de esas investigaciones, ¿no? Comúnmente en revistas arbitradas, también en capítulos de libro o en libros completos, etcétera. Entonces, nuestra intención era que el estudiante tuviera ese primer acercamiento a lo que sería, si es que toman la decisión de continuar con esa carrera, a lo que sería su desempeño profesional como filósofos profesionales, ¿no? En donde tenían que sujetar sus trabajos a revisión arbitrada, ciega, y a la publicación en este tipo de revistas, ¿no? Entonces, decidimos inaugurar Parresía para que los estudiantes tengan este primer contacto. Vale mencionar que nuestra revista, a pesar de que, y de hecho de eso creo que somos conscientes, digamos, que no tiene las exigencias que tiene una revista profesional, ¿no? Sigue siendo una revista en la cual es arbitrada, es doble ciego, es decir, el estudiante no sabe quiénes son los que le evalúan, y quienes evalúan tampoco saben a quién evalúan. Entonces es este proceso
en el cual, repito, ya no es solo el profesor que te revisa, te califica tu trabajo, sino que son incluso profesores externos, ¿no? Hemos tenido evaluadores de otras universidades, de otros países, porque el trabajo que nos envían así lo amerita, ¿no? Entonces, hemos rechazado artículos, ¿no? Parecería quizás que todo, claro que sí, todo es bienvenido en Parresilla, pero por seguir este proceso, ¿no? Por seguir este proceso de darle un poquito más de exigencia, de rigurosidad, pues hemos rechazado bastantes trabajos también, no sin enviarles a los autores, pues comentarios para mejorar y para volverlo a enviar en un futuro, ¿no? Entonces, bien, esa es más o menos la génesis, la intención de esta revista. Se publican 2 números anualmente, ¿no? Uno en el mes de junio y otro en el mes de diciembre. Y cada tercer número, es decir, en el número 3, en el número 6, en el número 9, en el número 12 y posteriormente en el 15, se publica un número especial, ¿no? Es decir, los números normales, los números que no son especiales, bueno, pues son bienvenidos trabajos filosóficos de cualquier índolo, de cualquier escuela filosófica, de cualquier filósofo, pero en los números especiales eh, conmemoramos a algún filósofo o alguna corriente filosófica, ¿no? Por ejemplo, en el número 3 se dedicó a Aristóteles, debido a los 2400 años del nacimiento de Aristóteles. Tuvimos ahí en el número 3, si no mal recuerdo, un artículo especial del doctor Francisco Salinas Paz. Ay, perdón, estoy en el sexto. Déjenme regreso. En el tercero sobre Aristóteles tuvimos dos contribuciones especiales, una del doctor Jesús Manuel Araiza y otra del doctor Giovanni Patriarca. En el número sexto, que es el siguiente número especial, fue dedicado a la obra de Marx y tuvimos una contribución especial del doctor Francisco Salinas Paz. El noveno número fue dedicado a la teoría de la argumentación, y no mal recuerdo. Aquí no sale ay, se me fue. Sí. Y el 12º número dedicado, es el último número publicado, es dedicado a los feminismos y a las nuevas masculinidades, ¿no? Bien, entonces, de manera general, esa es la génesis, la intencionalidad de la revista. Esta es la manera en que se publican los números. Este es el proceso editorial que sigue, ¿no? Yo como editor, desde que se genera la revista, recibo los trabajos en el correo de la misma. Hago una pequeña revisión de los trabajos para ver si cumplen con los lineamientos básicos de formato especialmente que están acá en las normas para autores, ¿no? Por lo menos que sigan esas pautas, ¿no? Que creemos que son bastante simples, ¿no? Es como cuando le decimos a los estudiantes, estas son las instrucciones, sigue estas instrucciones y por lo menos cuando se ciñen los estudiantes a eso, cuando respetan esos lineamientos, yo decido mandar el trabajo a evaluación, ¿no? Entonces se manda a evaluación por 2 evaluadores, se regresa el trabajo a el estudiante o la estudiante con comentarios, observaciones, y puede ser rechazado o puede ser aceptado con condiciones o sin condiciones, ¿no? Cuando se acepta con condiciones, se le mandan estos comentarios y una vez que se hagan estas correcciones al trabajo, pues ya se procede a la publicación, ¿no? Y cuando es aceptada, pues sin condiciones, en algunas ocasiones nada más hay pequeñas ediciones de quizás algunos signos de puntuación, algunas cuestiones de redacción. Cuando eso es así, cuando se hacen algunas pequeñas modificaciones, se regresa el trabajo al autor para que lo lea y consienta a su publicación, debido a que le hicimos algunas modificaciones al trabajo que no son en ningún sentido sustanciales, ¿no? Bien, entonces, bueno, más o menos ahí, y entonces ahora ya le doy la palabra nuevamente a Roberto Gutiérrez para que nos hable del 10º número de la revista, que es el que estaba presupuestado para presentarse, porque hace un año se iba a hacer el Congreso en San Luis Potosí. Lamentamos mucho que no se haya podido llevar a cabo el Congreso, teníamos muchas ganas de ir a San Luis, pero bueno, Tocayo, tienes todo
El micrófono es tuyo. Adelante. Sí, gracias, gracias Robert. Pues en efecto, ¿no? Como comentas, pues este era el número recientito, ¿no? El recién salido en ese momento, previo al Congreso que se esperaba el año pasado. En el año se hacen 2 publicaciones, entonces ya ahorita el último es el 12, ¿no? Pero respetando un poco la inscripción de esta presentación, pues aquí está el número 10, que es el que aparece en pantalla. Bueno, no es parte de un número especial, entonces, digamos, está abierto a cualquier temática, ¿no? Está abierto, entonces se incluyen distintos tipos de artículos. Ahí, por mera coincidencia, no crean que fue acomodo. El primero que aparece es uno mío que yo mandé. Publiqué a lo largo, pues, de mi paso por la licenciatura del programa académico de filosofía de la UAM. Publiqué 3 textos en esta revista y definitivamente es una experiencia muy enriquecedora que abre el panorama, ¿no? Para el momento en el que va uno iniciando. Y bueno, ahí aparece un texto. Este texto lo escribí en el contexto, pues, de la situación que atraviesa nuestra universidad, ¿no? Que lamentablemente está en una crisis económica y política interna. Entonces, bueno, estábamos en este año 2020 muy metidos en la noción de si había ciertas violaciones a la autonomía o no, y hasta dónde llegaba. Entonces, yo en este texto pues hago un análisis de esta categoría de autonomía, desde luego vinculada a las instituciones universitarias, a las universidades públicas en México, pero partiendo de esta categorización del cómo maneja los conceptos Kant, ¿no? Es lo que hago, ¿no? Autonomía universitaria, un análisis kantiano a partir del caso de la UAN, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces, básicamente lo que hago es eso, ¿no? ¿Qué significa la autonomía en Kant? ¿Cómo se puede interpretar a la luz de las condiciones de la universidad? ¿Qué significaría que sea heterónoma? Es decir, que no está siendo autónoma. Y a partir de ello es un artículo corto, pero especifico esto que menciono, y al final, pues presento como unas ciertas directrices que creo yo permitirían que se cumplan, ¿no? O sea, ¿cómo podemos acercarnos a esta noción kantiana de autonomía, no llegar a ser una universidad heterónoma? Y lo presento, ¿no? Y yo creo que la clave, digamos, fuerte de lo que yo presento o la tesis que yo defiendo es que hablo en términos de la política interna de la universidad, ¿no? Es decir, que una universidad no nada más pierde la autonomía por una violación externa, un agente externo que empieza a dirigirla, digamos, sino que también la misma universidad, entendida como una comunidad política, puede dejar de ser autónoma si no responde a los principios que la rigen, ¿no? En este sentido, por eso parto pues de la noción kantiana de cómo él define, ¿no? La autonomía, pues cuando empezamos a movernos por criterios distintos a los que la razón nos dice, ¿no? Nos impone de manera moral, también se pierde la autonomía. Entonces lo que yo ahí defiendo básicamente es eso, ¿no? Que también la Universidad Autónoma de Nayarit pierde la autonomía en la medida en la que su estructura, su organización política, sus agentes internos, sus órganos, la conducen en un sentido distinto, ¿no? Entonces no es nada más ver que no, o sea, defender la autonomía de la universidad no es nada más respecto a agentes externos, sino también de manera interna, ¿no? Digamos, esa es como la idea general de este artículo. Aparecen otros textos, Álvaro Ramiro con las intuiciones y su fiabilidad en la práctica de los experimentos mentales, que es esto, ¿no? Que tanto, cuando sobre todo, bueno, en filosofía de la ciencia, creo, si no me recuerdo, es el enfoque que él más maneja, hasta dónde los experimentos mentales que presentan un cierto escenario y que llegan a ciertas conclusiones a partir de intuiciones sobre cómo se resuelven, hasta dónde son fiables, ¿no? Qué tanto pueden hacerlo, ¿no? Jerry Mitchell presenta un texto en el que habla acerca de cómo es que la enseñanza de las matemáticas en un salón de educación básica, pues también puede ser un recurso no nada más meramente técnico, ¿no? Sino que puede apelar al desarrollo del pensamiento crítico, pues, y que sea un ejercicio didáctico para el desarrollo de la clase de matemáticas, repito, en educación básica. Milton Cerón, que por aquí nos acompaña, ¿no? Tiene ahí también su trabajo, en el cual habla acerca de esta concepción, ¿no? Este problema del clásico de la filosofía mexicana,
sobre la identidad, ¿no? La identidad nacional, digamos, la identidad mexicana, la identidad de las y los mexicanos, y lo retoma a partir de Antonio Caso, ¿no? Y cómo esto tiene una vinculación o genera ciertos, digamos, principios o implicaciones para cómo se enseña la filosofía, ¿verdad? También acá aparece otro texto sobre filosofía experimental e intuiciones. Ya bueno, aquí está el trabajo de Milton Cerón. Ahí también lo pueden encontrar, ¿no? Ya ven ahí, haciendo promoción también, ¿no? Para que pasen y lo chequen. Un muy buen trabajo, para que vean que hay trabajos. En este caso, Milton, pues, desde la UNAM también participa. Creo que Álvaro es de la UDG, o sea, hay varios textos, ¿no? De distintos lugares. Jerry Michel es docente de matemáticas y ella aporta también este trabajo, entonces es bastante interesante, ¿no? Este trabajo es el último que íbamos mencionando. Aquí ya hay una defensa, ¿no? De cómo es que se puede hacer una perspectiva de usar la filosofía experimental para resolver problemas filosóficos, ¿no? Una perspectiva que sería restriccionista y que ya él presenta, ¿no? De qué manera la filosofía experimental puede ayudar o sería una alternativa ante otras formas, digamos, meramente conceptuales o analíticas de la filosofía. Entonces, por ahí también hay otros dos textos que tienen ya un enfoque estético, como de María Gabriela, de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina, y ella habla, ¿no? Como desde Bauman para explicar como esta idea del arte líquido, ¿no? En el mundo contemporáneo, siguiendo las categorías de este sociólogo y filósofo. Y por último, este texto de Daniel Torres, que también es compañero de la universidad aquí en Nayarit, sobre los objetos metaartísticos desde la perspectiva de Arthur Schopenhauer. Entonces, si se fijan, hay una pluralidad de textos, de temáticas, de autores como referentes, o sea, está abierto, ¿no? Y también, bueno, recibe trabajos nacionales, internacionales. Nada más por ahí, como mencionaba Robert, hay ciertos números que son especiales, que se dedican a una temática, como es el caso del último. Este fue el 10, el 11 también fue abierto, con textos distintos. De hecho, en el 11 también hay un artículo que yo publiqué. Y en el último, el 12, pues ya fue en torno al feminismo y las nuevas masculinidades, ¿no? Aquí este es el último, ¿verdad? En donde hay dos trabajos también que hablan, ¿no? Curiosamente, la temática era feminismo y nuevas masculinidades, y hay un artículo sobre feminismo y uno sobre masculinidad. Ese es el contenido. Entonces, bueno, estos últimos números, ¿no? Esta es la forma en la que se trabajan, se presentan, y esto que están viendo, que está presentando Robert, pues es la página de Parresía, ¿no? Cuando ustedes ingresen a querer consultar los textos o a querer checar las normas y demás, es esta página la que van a encontrar. Así que de paso ya se están familiarizando para que se puedan mover en ella con más facilidad. De acuerdo, muchas gracias, Roberto. Una panorámica de lo que se ha publicado en Parresía y más enfáticamente en el 10º número, ¿no? Que por coincidencia, ahí hay un artículo de Roberto y una coincidencia muy alegre, que Milton, no sabíamos, bueno, al menos yo no sabía que Milton iba a estar aquí moderando con nosotros en esta mesa. Milton publicó con nosotros, como bien dijo Roberto, un artículo sobre la identidad mexicana vista desde el filósofo Antonio Caso, ¿no? Qué gusto, Milton. Bien, pasamos al siguiente punto, que sería, bueno, como bien dijo Roberto y como se lo he ido mencionando, si navegan aquí en la revista, en la página de la revista, creo que ya se les pasó el vínculo, el link por Facebook. Aquí están las normas para autores. Repito, para que pase a evaluación un trabajo, casi es como verificar que se apegue bien a las normas de formato, ¿no? Y ya el contenido, obviamente que el contenido también se revisa, pero ya lo pasamos a un evaluador experto o que trabaje esos temas para que pues, revise si vale la pena la publicación, ¿no? Bien, pasamos al siguiente y último punto, que sería la cuestión de la convocatoria para el nuevo número, el número que se avecina. Aquí en este icono de Facebook nos lleva a la página
de Facebook de la revista. Y si funciona bien el internet, bien, acá está la convocatoria que acabamos de publicar ayer o antier. Esta es la nueva convocatoria para recibir propuestas para el 13º número, que sería un número, este es un número sui generis, vamos a decir así, porque por el número que es decir, el número 13, no es un número especial en sí mismo, ¿no? El número, nuestro último número especial es el anterior, es el número 12, y el que sigue sería el 15, ¿no? Y ya veremos en su momento sobre qué autor o sobre qué corriente filosófica lo sacamos. Se aceptan propuestas, por supuesto, ahí en el correo de la revista. Pero digo que este número es sui generis porque los trabajos que queremos recibir de los estudiantes son trabajos académicos vinculados al pensamiento filosófico sobre cualquier tema filosófico, sobre cualquier autor, ¿no? Es decir, no es un número especial. Sin embargo, tenemos y decidimos incluir esta sección especial dedicada a el trabajo, a la obra filosófica y también a la persona de la doctora Yolanda Cadenas Gómez, cuyo sensible fallecimiento se dio hace apenas, no sé si ya haya transcurrido un mes, pero se dio recientemente, ¿sí? La doctora Yolanda, una filósofa española, estudia su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y se viene a México, empieza a radicar aquí en Nayarit y pues empieza a dar clases y a hacer investigación en nuestra universidad, con más años de trayectoria en el programa académico de filosofía, pero también colaboró en algunas otras áreas, se me viene a la mente ahorita en el doctorado en ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, la obra de la doctora Yolanda es muy vasta y es de manera general sobre filosofía de la ciencia, de manera más específica sobre filosofía de la física cuántica, ¿no? Y entonces hemos decidido abrir esa pequeña sección para quienes quieran reseñar algún trabajo, algún artículo de la doctora Yolanda, o bien también quien quiera dedicarle algunas palabras de manera personal, ¿no? Que creemos que por lo menos en nuestra comunidad, tanto la comunidad filosófica de nuestra universidad como la comunidad universitaria en general, que conocía a la doctora Yolanda, pues creemos que va a haber varias propuestas, ¿no? Ya sea para reseñar el trabajo de la doctora o para dedicarle algunas palabras de manera personal, ¿no? Bien, es para nosotros algo bastante sensible y bastante emotivo y por esa razón hemos decidido incluir esta sección especial, ¿no? Bien, entonces, para las cuestiones técnicas de esta convocatoria, recibimos trabajos de cualquier índole filosófica de estudiantes y estos estudiantes que quieran mandar sus trabajos y que quieran sujetar sus trabajos a revisión, tienen que seguir las normas para autores que están acá en la página de la revista, ¿vale? Que están en la página de la revista, ya no me dejó pasar. La fecha límite para la recepción de estas propuestas es el 8 de noviembre y deben enviar las propuestas a la revista de el correo de la revista, que es revista.parresia, sin el acento, @one.edu.mx. Milton, si nos haces favor de compartirlo en el Facebook, por favor. Muchísimas gracias. Ahora, quienes quieran enviar trabajos en esta sección especial, pues no consulten los lineamientos que consultarían normalmente los autores, escríbanos directamente al correo de la revista para hacernos saber su inquietud, su intención de reseñar un trabajo de la doctora o de hacer un comentario personal a ella, ¿no? Y ya pues nosotros les daremos las indicaciones, esperamos que no sean reseñas o comentarios tan largos tampoco, que sean breves, pero ahí nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Bien, entonces, ahora, Roberto, te doy nuevamente la palabra para si quieres hacer una breve, dar un breve panorama de lo que significó el trabajo de la doctora Yolanda Cadenas Gómez. Muchas gracias, tocayo. Sí, gracias.
Pues en efecto, ha sido un tema sensible el fallecimiento de la doctora Yolanda Cadena Gómez aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit, ¿no? E incluso fuera de ella, ¿no? Yo creo que la doctora fue una persona que marcó tanto a nivel profesional, académico, como a nivel personal a muchas personas, grupos, instituciones y demás. Entonces, pues a partir de ese cariño y de esta noticia, pues que nos sigue conmoviendo, surge esta idea de poder incluir en este siguiente número una sección especial dedicada para ella, que como ya mencionaba mi tocayo, pues está abierta tanto a trabajos más de índole académico, ¿no? Como puede ser una reseña de una obra de ella o un ensayo en torno a sus conceptos, a sus propuestas, yo qué sé, ¿no? Como también en un plano más personal, a partir de alguna nota sobre la experiencia, ¿no? Del compartir con la doctora. Entonces, bueno, muy brevemente quisiera compartir así algunas notas sobre la obra del trabajo, ¿no? De la doctora, su formación, participación, es algo muy sencillo, ¿no? La doctora Yolanda Cadenas Gómez es licenciada y doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nayarit hasta el pasado mes de agosto, en que lamentamos aún su fallecimiento. Fue miembro de la Sociedad Mexicana de Física y del Sistema Nacional de Investigadores, así como colaboradora honorífica del Departamento de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. El trabajo de la doctora Yolanda se centró en la filosofía de la física, especialmente en los problemas filosóficos de la física cuántica. En su tesis doctoral abordó el problema de la epistemología, la ontología y el concepto de complementariedad en Niels Bohr, lo que le valió el reconocimiento summa cum laude y marcó el desarrollo de un amplio y profundo trabajo de docencia e investigación. Publicó diversos artículos y textos académicos en revistas y libros tanto a nivel nacional como internacional. Por mencionar algunos: El origen de H y su significado físico y epistemológico en las primeras leyes cuánticas, Los inesperados paisajes cuánticos, Los pronunciamientos éticos en el pensamiento de Albert Einstein, ¿Qué es la física cuántica?, Conexiones espaciales y temporales entre teoría y realidad, la conexión espacial de la física cuántica, algunas aplicaciones tecnológicas de la física cuántica, entre muchos otros, ¿no? En los últimos años, el trabajo de la doctora, su investigación, se centró en la búsqueda de un marco o fundamento ontológico para la física cuántica que fuera capaz de explicar el tipo de fenómenos que ocurren en el mundo microfísico. Es decir, la doctora Yolanda buscaba la manera de defender el realismo de la física cuántica, o sea, que la teoría cuántica no es nada más una teoría instrumental, sino que de hecho nos dice algo sobre cómo es el mundo. Para esto, la doctora acuñó y propuso el concepto de dinamicismo cuántico y la imagen metafórica del universo como una cuna. De manera muy general, digamos, su idea es que el universo se mece constantemente, precisamente como una cuna, de modo que todo lo que existe en él está en un continuo oscilamiento. Ella llega a esta conclusión, digamos, a partir de concebir que la frecuencia o la longitud de onda es una magnitud física temporal que está en todos los cuerpos y que los mantiene en vibración, ¿sí? De manera, digamos, muy general, esa es su obra, pues. Entonces, la doctora Yolanda se ocupó de estudiar la física cuántica y a partir de ello proponer respuestas que nos ayudaran a tener un mejor entendimiento y una mejor imagen del mundo en que vivimos. Y nada, esa es una breve reseña que quería también compartir y también como motivar, ¿no? Este es el sentido, el fondo de la propuesta. Si a alguien le interesa incluso, que no haya tenido la oportunidad de conocerla, pero le gustaría por ahí conocer su obra, pues también, ¿no? Sería bueno que se ponga en contacto con la revista y poder compartir algunos de estos artículos que ella tiene y divulgarlos, ¿no? Yo creo que sería también una buena forma de poder rendir homenaje a su trabajo, a su persona, divulgando su obra, ¿no? Algo de lo que hemos mencionado. De acuerdo, muchísimas gracias, Roberto. Sí, bueno, pues a todos y a todas los que nos escuchan, esta es nuestra revista. Estamos muy orgullosos de ella. Como dijo la maestra Tania al principio, es algo que no nos esperábamos que fuera tan complicado mantenerla. En algunos números hemos tenido una convocatoria tremenda, inmensa, muy vasta, ¿no? Con un montón de artículos,
y que lamentablemente ahí donde nos llegan un montón de artículos ha sido en los números en los cuales hemos tenido que rechazar más. En otras convocatorias ha sido un poco menos, ¿no? La recepción de trabajos, pero se ha mantenido, ¿no? Ha estado de manera ininterrumpida ya por 6 años, ¿no? Ya vamos por el 13º número, entonces pues estamos bastante orgullosos de ello. Bien, pues esta es nuestra revista, ya les comentamos el porqué del nombre, ya les comentamos la génesis, la intención de esta revista, un poco de los números que hemos publicado, con un poquito más de énfasis en el 10º número, las normas para autores y la convocatoria para el número que se avecina, que sería sobre cualquier temática filosófica, y quienes decidan, los estudiantes que decidan enviarnos trabajos, pues deben revisar las normas para autores en nuestra página y enviar sus trabajos antes o como fecha límite el 8 de noviembre al correo revista.parresia@one.edu.mx, y a la comunidad en general que quiera contribuir con una reseña de algún trabajo de la doctora Yolanda Cadenas Gómez o un comentario personal sobre ella, pues escríbanos directamente al correo para hacernos saber esta intención y ponernos de acuerdo. Y como bien dijo Roberto también al final, bueno, quien no conozca la obra de la doctora, pero esté interesado con la breve semblanza que hizo Roberto en su trabajo, pues escríbanos también para divulgar su obra, ¿no? Bien, entonces, pues creo que no hay nada más que agregar. Entonces, pues, Milton, dejamos abiertos los micrófonos para cualquier duda o comentario que haya. Gracias. Por el momento no hay nada en el chat de Facebook, pero ya me di a la tarea de poner el correo. De acuerdo. Acá está la maestra Ceci. Con la maestra Ceci como coordinadora del programa académico de filosofía es como inicia esta publicación. Le agradezco mucho a la maestra que nos haya motivado y que haya sido un pilar en la génesis y en el desarrollo de esta publicación, ¿no? Maestra, le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Milton, por poner toda la información ahí en el Facebook. Creo que hay una manita levantada por ahí. Sí, bueno, ¿sí me escucho? Sí, bien, Luis Alberto. ¿Qué tal, maestro? Profesor, tengo una duda. Por ejemplo, si yo realizo así un texto, un trabajo, ¿cómo sé si en realidad cumple con los requisitos que pide la revista para ser publicado? Bien, lo primero, Luis Alberto, bueno, es que sea un trabajo de índole filosófica, ¿no? Ha habido trabajos, por ejemplo, el que mencionó Roberto sobre la generación de pensamiento crítico en la enseñanza de las matemáticas en educación básica, ¿no? Parecería quizás que no sería un trabajo estrictamente filosófico, pero la generación de pensamiento crítico es algo que se toma en filosofía, ¿no? Entonces, como primer punto es, bueno, que sea un trabajo de índole filosófica. Como segundo punto es que te rijas, que tu trabajo esté con este formato, ¿no? El que está en las normas para autores, ¿no? Son cuestiones simples de formato, que esté escrito en tal fuente, que el número de palabras clave, ¿no? Que tenga un resumen. La cuestión del abstract en inglés, a veces nos mandan nada más el resumen en español y bueno, nos dedicamos ahí a traducirle, les echamos la mano con eso, ¿no? Tampoco es tan estricto en algunos sentidos, pero en general que te ciñas a estos lineamientos, ¿no? Los que están aquí, ¿vale? De yo ver como editor que tu trabajo sigue estos lineamientos, ya se pasa a revisión, ¿no? Ya se pasa a revisión de contenido, de manera, porque digamos que, para ser honestos, yo no me dedico totalmente a ser quisquilloso, como lo sería, ¿no? A ser quisquilloso y evaluar el trabajo así
puntualmente, y además de que muchos de los temas que se abordan, bueno, no son los temas que yo trabajo, entonces se prefiere enviar el trabajo a evaluadores que estén trabajando esos temas, ¿no? Que le saben un poquito más, ¿no? Y si los evaluadores coinciden en que debe ser aceptado, pues se acepta. Cuando los evaluadores, cuando los dos evaluadores, cuando hay discrepancia entre evaluadores, es decir, que uno lo acepta y otro lo rechaza, se manda a un tercero, ¿no? Y la decisión de este tercero es la que, digamos, desempata, por así decirlo, ¿no? Eso no sé si responda a tu pregunta. Por ejemplo, los trabajos sobre Foucault se los mandamos a la maestra Tania. Y además evaluadores, ¿no? Sí, por ejemplo, si hay un plagio cuando, no sé si ponen citas o las referencias bibliográficas. Sí, con lo del plagio hemos tenido, mira, es fácil identificar cuando hay un error de dedo, ¿no? O se le pasó a alguien poner unas comillas, ¿no? Se le pasó la referencia, pero hay veces que el plagio es flagrante. Y normalmente en la primera revisión que yo hago, me doy cuenta cuando el plagio es flagrante, ¿no? Cuando el plagio no es flagrante, ¿no? Es decir, que son duchos en el plagio, que le saben, los evaluadores normalmente lo detectan también. ¿Por qué? Porque son temas o son filósofos que los evaluadores están trabajando y comúnmente se percatan cuando lo que se está diciendo en el trabajo pues no viene del autor, de ustedes, de quien los escribe, pero en caso de ser, digamos, como errores de dedo, que no se vea un plagio, digamos, con dolo, ¿no? Con intención, que sea algún pequeño desliz, digamos, pues se discute, ¿no? Se discute si es que, y si decidimos, o si decide el comité editorial de la revista que este plagio, o vaya, que no es plagio en sí mismo, sino que fue un pequeño error, no pasa nada, ¿no? Aquí el problema es cuando el plagio es flagrante, pues ahí sí, inmediatamente es rechazado el trabajo. Milton, no sé si haya algún comentario en Facebook, ¿no hay nada? No, por el momento no. ¿Te acuerdas, Milton, si a ti te mandamos observaciones? Me acuerdo muy bien porque fue mi primer artículo. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? Pues, si quieres, en un par de minutos antes de que termine. No, pues de hecho sí les quería agradecer. Eh, Fue la primera vez que me animé a enviar un artículo, ¿no? Era un trabajo de enseñanza de la filosofía que ya me animé a profundizarlo y hacerlo un poquito más profesional. Entonces, sí me acuerdo muy bien que me lo aceptaron condicionado y sí se notaba que lo habían leído y me habían ayudado a estructurar las ideas. Entonces, esto ya casi fue hace 2 años. Ahorita, pues, sí les quería agradecer que realmente su tarea como revista ayuda a los alumnos como yo, que en aquel momento estaba en sexto semestre de la carrera, que ahorita ya he podido lograr publicar artículos en revistas un poquito más pesadas y he podido pulir mis habilidades como investigador, vamos a decirlo así. Entonces, pues si no fuera por revistas como estas que se enfocan en estudiantes, en darnos nuestra primera oportunidad, no hubiera sido más difícil, ¿no? Entonces, pues nada más me resta agradecerles de todo corazón, ¿no? El noble trabajo que hacen y pues espero que historias como yo hayan muchas y que sigan animándose a mantener el proyecto vivo. Pues ahora sí que muchas gracias. No, hombre, pues te agradecemos nosotros porque esas palabras que nos dices, pues refleja, eh, nos dice que estamos haciendo el trabajo bien, ¿no? Nos dice que los objetivos que tenemos como revista
se están cumpliendo, ¿no? Eso es lo que pretendemos, ser ese trampolín, ¿no? Ser ese trampolín, que los estudiantes se fogueen, tengan este primer acercamiento, que sean rechazados, que sean cuestionados, etcétera, para que en un momento futuro, más profesional, pues no estén tan verdes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Estén un poquito ya acostumbrados a este tipo de proceso, ¿no? Entonces nos da mucho gusto que nos digas estas palabras, porque creo que, bueno, vaya, nos deja, ahora sí, estoy yo bien emocionado porque creo que sí estamos haciendo el trabajo bien y esperamos, bueno, seguir de manera ininterrumpida con esto, ¿no? Con este proyecto. Bien, pues no sé, maestra Tania, Roberto, si quieran agregar algo más porque ya se acaba el tiempo. Yo sí, maestro, algo que me quedé pensando. En los números especiales solo tiene que ser en cuanto al tema que, por ejemplo, en el tema que, por ejemplo, había uno sobre Marx. ¿Solo tiene que ser sobre Carlos Marx o se puede meter un tema libre? Eh, Solamente sobre Marx, aunque si hay solicitud de algún estudiante sobre, digamos, que no sea específicamente sobre Marx, pero que hable sobre temas que Marx tocó, ¿no? Como la cuestión de la plusvalía, no sé, la cuestión del proletariado, etcétera, que se vinculen, pues, al pensamiento marxista, al trabajo marxista, se tomaría en consideración. Pero un trabajo que se saliera de eso, pues no sería considerado. Adelante, maestra Tania. Gracias, Luis Alberto. Bueno, pues públicamente agradecerte, Robert, por este trabajo. Creo que durante estos 6 años la revista ha tenido vida gracias a las gestiones que también has hecho y que de alguna manera, pues como decía Milton, ¿no? Por azares de la vida nos encontramos hoy aquí y nos reviven ese tipo de experiencias cuando ya nos viene el cashback de que, pues gracias a que hubo una revisión de un trabajo, ahora pues se tiene la seguridad para publicar en otras revistas también, ¿no? Entonces creo que de ahí vienen muchas satisfacciones para la licenciatura en filosofía en Nayarit, porque a veces también nos pasaba, ¿cómo? ¿Nayarit tiene una licenciatura en filosofía? Claro que sí, hay una licenciatura en filosofía y ojalá que en algún momento se pueda dar un encuentro interdisciplinario entre diferentes universidades y pues mientras pues vayan a publicar a Parresía sus pensamientos y demás. Agradezco también esta nobleza que han tenido para reconocer el trabajo de Yolanda, una querida maestra y una persona que dejó no solamente, como ustedes dijeron, una obra importante filosófica, sino también vínculos. Yo ahorita estaba pensando en los vínculos que tiene con Aguascalientes, Morelia, y que estuvo discutiendo acaloradamente en algún momento sobre argumentación con Carlos Pereda o en algún otro momento sobre el nuevo realismo, que a mí todavía no me quedaba bien claro y que estaba un poquito más de acuerdo con la postura de Yolanda cuando le discutió a Mario Todoro, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que esta revista es de los estudiantes y ellos hacen posible esta forma, pero no podría ser posible sin tu coordinación. Entonces, editor, muchísimas felicidades. Felicidades a Roberto, porque a pesar de que ya ser egresado, licenciado y demás, sigue apoyándonos a la escuela y sobre todo, pues vamos a encontrar ahí, yo creo que más artículos de su autoría, ya que esté dentro de la maestría y el doctorado. Gracias. Muchas gracias, maestra. Roberto, ¿algo que quieras agregar? No, pues agradecer también al programa de filosofía, a la revista, a ti, Robert, a la maestra Tania, por la oportunidad desde luego, también me pasa algo similar como lo que comentaba Milton, ¿no? Mi experiencia publicando en la revista, lo decía yo, publiqué 3 veces, fue muy buena porque marca, ¿no? Marca, ayuda a desarrollar habilidades filosóficas y además, creo yo, también ayuda a romper una barrera psicológica, ¿no? Como este nervio de decir puedo, no puedo, soy capaz, que se siente la angustia de recibir la respuesta, qué me dicen, ¿no? ¿Qué cambios hago? Entonces creo que también psicológicamente sirve para dar ese paso, ¿no? O sea, desarrolla por un lado esas herramientas filosóficas, mejoro mi redacción, mi argumentación, etcétera, y también me da ese impulso, ¿no? Emocional, para hacerlo, ¿no? Entonces, y además, bueno, he tenido la oportunidad ya desde hace como año y medio, 2 años,
de estar también colaborando ahí con Robert en el trabajo, digamos, técnico, práctico, ¿no? Del manejo de las redes sociales, de la página, de todas estas cuestiones, ¿no? Que están también detrás. Entonces me ha tocado estar un poco como en las dos partes, y ha sido una experiencia que también personalmente me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha hecho crecer. Robert, pues mi tocayo me ha dado también como esa confianza, ¿no? Y también, pues nada, es parte de mi agradecimiento con la revista y con todo el programa académico. Entonces, pues yo seguiría, ¿no? Con la disposición de poder colaborar en todo lo que se pueda. Y un gusto. Muchas gracias también. Qué gusto para mí estar aquí. Que no me lo esperaba, ¿eh? Me dijeron y dije, vámonos. Y aquí estamos. Gracias. Ya no nos acordábamos, ¿verdad? Muchas gracias, Roberto Tocayo, por las flores. Muchas gracias, maestra Tania, también por las flores. Aquí vamos a seguir, si nos lo permiten, en la edición de la revista. También a la maestra Ceci, que mandó ahí su comentario por el chat. Muchas gracias, maestra, por decir que todo el trabajo es mío, pero sin duda que sin la venia suya, en aquel momento, pues no se hubiera concretado la revista, ¿no? Pues muchas gracias, maestra. Creo que levantó la mano también, otra vez. Sí, de hecho, de alguna manera tengo que agradecer públicamente a la Unidad Académica de Educación y Humanidades porque nos han apoyado monetariamente para sostener a la revista, pero no solamente ha sido el apoyo monetario, ha sido el apoyo moral y ha sido también ese cobijo que nos ha demostrado que somos una tribu, especialmente a nuestra directora Margaret Moller Porras y sobre todo a la coordinadora del desarrollo académico, que es Carmen Navarro. Entonces, creo que eso también posibilita mucho el que nos aventuremos a seguir manteniendo esta revista y refrendar nuevamente que siga siendo nuestro editor de lujo. Creo que tuvo buen ojo Ceci, entonces de alguna forma, pues a darle, y aquí estamos a sus órdenes a través del programa académico de filosofía, y pues ya Robert los estará contactando personalmente al momento de que entreguen sus artículos. Ahora sí, hasta luego. Muchísimas gracias, maestra Tania. Bueno, pues muchísimas gracias gracias a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales y a quienes nos siguieron también aquí en esta sesión de Zoom. Agradezco también públicamente a Milton Cerón Zamora por estar aquí con las cuestiones técnicas, ser parte del staff de la Asociación Filosófica de México. Y pues nada, Milton, no sé si no hay nada más, creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Nada más hay una pequeña pregunta de Frida Gerena. Dice, Ok. ¿se tiene que citar para poder ser tomado en cuenta y además sustentar el artículo en alguno de sus temas como dice la plusvalía o algún otro? O sea, hace referencia a que si reciben artículos que tienen citas o pueden prescindir un poquito de ellos. Pues bueno, digamos que por tratarse de una investigación, ¿no? Pues normalmente el trabajo tiene que llevar algún sustento, es decir, con sustento ya sea de tipo científico, de tipo filosófico, con argumentos de algunos autores. En ese sentido, bueno, tendría que citarse al autor si es que se cita textualmente, ¿no? O se hace una paráfrasis. Pero digamos que técnicamente, si el trabajo así lo amerita, si no decide poner ninguna cita y si cree que no lo amerita, bueno, el comité evaluador dictaminará eso, ¿no? Es decir, yo como primer filtro mandaría a evaluación un trabajo que cumpliera con las normas de formato y que fuera de índole filosófica, aun cuando no hubiera una cita, así entrecomillada, ¿no? Pero ya los evaluadores que saben más sobre el tema del trabajo en cuestión, pues decidirían si pasa, si es aceptado o no, ¿no? Puede ser que ellos crean que necesita más sustento, sustento científico, sustento filosófico, que necesita de plasmar que se hizo una investigación, ¿no? Las citas a veces nos ayudan a eso, ¿no? Entonces, si los evaluadores consideran que no cumple con eso, pues sería rechazado, pero si creen que vale la pena de esa manera, pues vaya, sería aceptado, ¿no? No sé Ah, si...
Ya comentó Frida, dice, Ajá. perdón, no me refiero a cualquier cita, sino que si hay que citar a algún autor de manera forzosa. La respuesta sería que no, que no. Yo pasaría a evaluación el trabajo aunque no citara a nadie, ¿no? Eh, pero ya sería cuestión de los evaluadores, ¿no? O sea, no sé si estoy captando bien la pregunta, más bien. No sé si me quiere ayudar la maestra Tania o Robert. Creo que Frida se refiere a un trabajo de libre escritura. Coincido con Robert, creo que en el momento en que nosotros recibamos el trabajo, podemos mandarlo a los ciegos, ahora sí, a los compañeros que hacen esta cuestión de edición y revisión, y ellos serían los que nos dirían si se puede publicar en la revista o no. Hasta este momento no nos han llegado ese tipo de trabajos, dado que se cumplen las normas para autores. Entonces, la verdad nos estás metiendo en una pregunta interesante, pero creo que pues anímate igual y en algún momento, ya que recibamos tu trabajo, podemos mandarlo principalmente a los compañeros que hacen la edición. Si no hay, como decía Robert, compañeros de la licenciatura que hacen la labor de comité editorial, pues se busca de manera externa, ya sea compañeros en España o en compañeros en Australia con los que tiene vinculación Robert, o compañeros en Argentina que están ahí también publicando y demás. Sí, estrictamente hablando, creo que sí pasaríamos a evaluación un trabajo que fuera de libre redacción, digamos, ¿no? Como lo comenta la maestra Tania. Nada más, bueno, sería cuestión de que los evaluadores consideraran que es pertinente ese tipo de redacción, que no necesita de alguna cita, de algún sustento en citas, y de ser así, pues se publica, ¿no? Sí, Y gracias Frida por comentar. Adelante, Roberto. perdón, nada más para redondear, o sea, yo creo que lo expresaría como, o sea, el criterio es presentar un trabajo sólido de calidad, ¿no? Si se requiere para eso apoyarse en citas, ¿no? Como, bueno, más que las citas propiamente, digamos, en autores que puedan dar esa fuerza para los argumentos, pues se hace, ¿no? Si se cree que se puede tener esa contundencia, ¿no? En la argumentación sin los autores, pues puede hacerse, ¿no? Aunque, como dices, pues se tiene que evaluar. Sí, así es. Yo estaría de acuerdo así con eso último, ¿no? Me parece un poquito difícil, o bastante difícil, ¿no? Como em, que se sustentara únicamente en la libre redacción, ¿no? En las ideas propias, pero de que se puede hacer, ¿no? Nada más que sería cuestión ahí de los evaluadores. Sí, la maestra Ceci tiene levantada la mano. Creo que a lo que se refiere Frida es que si ella puede hacer un trabajo donde no cite a Marx, pero hable, por ejemplo, de plusvalía, de dignidad humana, de economía, de capitalismo. Sí, si se refiere a eso, Frida, exactamente a eso, yo creo, por ejemplo, como lo mencioné, ¿no? En el tercer número fue un número, no, en el sexto número fue un número dedicado a Marx, ¿no? Podría no citar a Marx, ¿no? Pero hacer un trabajo sobre plusvalía, economía, proletariado, etcétera, la respuesta es sí. La Era respuesta corta eso. es sí. Ah, ¿era eso? Ya puso en el chat que sí, perdón. Seguro escuché mal que tenía que citar a Marx de manera forzada. Esa era mi pregunta, sí. No, no, no tiene que citar a Marx de manera forzada, siempre y cuando el trabajo verse sobre Marx o sobre alguna cuestión, ¿no? Que Marx trabajó, siendo el caso, ¿no? En el número especial. Sí, esa sería la respuesta. De acuerdo. Muy bien. Pues cierras tú, Milton. Ya que eres el comentador, Robert. Bien, bueno, pues entonces agradezco mucho a quienes me acompañaron. Se despide de ustedes su servidor, Robert Gamboa Denis, editor de la revista Parresía. Agradezco a la maestra Tania Rodríguez Martínez, quien es la coordinadora del programa académico de filosofía de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Nayarit.
Agradezco también a mi tocayo Roberto Gutiérrez por acompañarme en la presentación de esta revista, licenciado en filosofía por nuestra universidad y asiduo compañero y colaborador en nuestros trabajos. Le vamos a seguir cargando la mano, aunque ya haya salido. Agradezco también a la maestra Ceci, Ana Cecilia Alicia Ortega, la antigua coordinadora del programa, con quien se genera esta revista, con quien nace esta revista. Y bueno, pues agradezco a Milton, que es parte del staff del Congreso, y a todos ustedes, a todas ustedes quienes nos escucharon en esta transmisión, y pues sigan sintonizando los eventos que se vienen mañana del Congreso. Muchísimas gracias a todos.